Buenas tardes, Dios le bendiga. Bienvenido a los hermanos de allá de la estancia y quien quiera que nos vea ahorita o como luego dicen en diferido, ¿verdad? Qué bueno que anda por acá para meditar en la palabra del Señor, que el Señor nos ayude, amén. La meditación de su palabra nos dé la sabiduría, la gracia. Yo le ruego que estemos atentos a la palabra del Señor, porque pues el Señor dice que toda la palabra es útil, ¿verdad? Y a través de ella el Señor nos redarguye, a través de ella el Señor nos enseña, nos corrige y nos confronta, ¿verdad? Nos instruye también, para que seamos, dice, obreros que somos aprobados, ¿verdad? En todo lo que hacemos, pensamos, decimos, que el Señor nos ayude en ello, amén. Entonces, pues, sirva esto como una oración también para comenzar con la meditación de la palabra. Y déjeme comentarle que a manera de aclaración, yo no soy historiador, ni pretendo ser historiador, ni pretendo que usted sea un alumno de historia. Y entiendo, como dice la palabra, hay diversidad de dones y ministerios, ¿eh? Cada uno de nosotros tiene una gracia de parte de Dios y parte a mí de lo que me interesa cuando le hablo acerca de algunas cosas que tienen que ver con historias para ayudarnos a entender el contexto de por qué se dicen las cosas, por qué se escribieron las cosas, cuál es el origen de por qué, por ejemplo, en el caso que estamos estudiando el libro de los Hechos, por qué Lucas escribió lo que escribió, por qué sucedió lo que sucedió, la razón de ello y cómo, después de que entendamos ese contexto, porque siempre hay que ponernos en contexto, ¿no? En todas las cosas, en toda situación hay que ponernos en contexto, ¿no? ¿Por qué dice lo que dice? ¿Por qué piensa lo que piensa? Nosotros en este momento tenemos un contexto cultural, histórico y bueno, la gente a la que cuando nosotros estudiamos la palabra, las cosas que se escribieron pues tuvieron un contexto, tuvieron un momento histórico y hay que irlas a veces entendiendo para saber por qué se dice lo que se dice, por qué dejó Dios constancia de eso y nosotros cómo podemos aprender de ello, ¿verdad? Cómo nosotros podemos aplicarlo a nuestra vida en lo cotidiano. Entonces yo a veces entiendo que pues sea un poco pesado, a lo mejor para algunos será aburrido algunas cosas que tienen que ver con la historia, pero le repito, mi intención no es, ni soy historiador, ni pretendo ser historiador, ni quiero que usted, a amor de esto vaya con una historia, ¿verdad? Sino que vayamos todos juntos con una enseñanza que pueda ser útil a nuestra vida. Hace 8 días el hermano pastor nos hablaba entre algunas cosas, nos hablaba de gente que tuvo su lugar en la historia, David, y nos enseñó cómo algo que ocurrió en un momento de su vida, porque esa es historia, pues afectó, ¿verdad? Nos habló también de Sansón, ¿verdad? Y lo que sucedió, y eso se llama historia, todo eso es historia. Entonces, pues no piense que nada más se trata de relatar algunas cosas, pues por cuestión de ociosamente, ¿no? Tratamos, al menos de mi parte, y también los que enseñamos aquí, tratamos de ubicarnos, ¿verdad? En cuanto a ese tipo de cosas. Y a mí en particular, a mí me gusta tratar de ubicarlo en ese sentido. Y vamos a seguir meditando en el libro de los Hechos, capítulo 8. Y bueno, se acuerda que la vez pasada hablamos de cómo fue el martirio de Esteban, el primer mártir podemos decir, de la iglesia, ¿verdad? A partir de que el Señor le estableció ahí en Hechos capítulo 2. Todas estas cosas las hemos estado viendo el devenir de todo esto que pues va dando forma, dando lugar a lo que pues hoy pues tiene sus efectos hasta nuestros días, ¿verdad? Y bueno, a partir de esta situación que ocurre con la muerte, el apedreamiento de Esteban, pues surge una nueva tensión ahí en la iglesia. Acuérdense que la iglesia no está exenta de tensiones o de problemas, situaciones que se dan a nivel interno y a nivel externo, ¿verdad? Ya hemos platicado que la iglesia pues, siempre en el devenir de su vida pues, sufre situaciones que llegan a presentarse, problemas,
crisis, diferencias, y esas cosas hay que irlas resolviendo con el favor de Dios, con la gracia de Dios, poco a poco, para ir siguiendo, sosteniéndonos, seguir creciendo y seguir siendo obedientes al Señor, ¿ok? Entonces, en este sentido, esta situación del martirio de Esteban dio lugar a una nueva tensión, ¿verdad?, que se presenta en la iglesia de Jerusalén. Y también Lucas pues nos introduce un nuevo personaje así de refilón, que después va a tener va a tener más cobertura por parte de Lucas, ¿verdad?, a partir del capítulo 9, pero aquí en el capítulo 8, a principios del capítulo 8, Lucas se encarga de presentarnos este personaje llamado Saulo de Tarso. Y Saulo de Tarso se iba a convertir a la postre en un pilar fundamental, no solamente para la extensión del Evangelio, sino el Señor les dio la orden en Hechos capítulo 1, versículo 8, que nosotros íbamos a hacer, bueno, le dijo a sus discípulos, pero por extensión a nosotros, ¿verdad? A sus discípulos el Señor les dijo, pero recibirán poder cuando haya descendido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis, ¿qué?, testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. Y este hombre, Saulo de Tarso, se convirtió en un instrumento de parte de Dios para llevar el Evangelio, juntamente con muchos otros, ¿verdad? Pero en la Escritura tiene su lugar, y en el desarrollo de la iglesia, Saulo de Tarso tuvo un lugar importante. Y bueno, tan importante es hasta desde el punto de vista doctrinal que Pablo es el autor de los 27 libros que componen el Nuevo Testamento. Saulo de Tarso, conocido también como Pablo, él escribió 13. Un escrito está en veremos si él fue o no el autor, pero con seguridad de esos 27 libros, Pablo escribió 13, ¿verdad? O sea, prácticamente cerca de la mitad del Nuevo Testamento. Entonces usted me dirá si no fue o no importante, ¿verdad? Y bueno, nuestra reflexión sobre este capítulo 8 lo vamos a dividir en diferentes secciones. Probablemente nos vamos a tardar más de una sesión, vamos a tomar 2 o 3 sesiones para abordar lo que está aquí en el libro de los Hechos capítulo 8. Recuerde que estamos viendo no solamente cuestiones que tienen que ver con la historia, con el devenir, con el desarrollo de la iglesia, estamos también sacando principios, cosas, verdades que son aplicables para la iglesia en el día de hoy, ¿verdad? Así que vamos a entrar al versículo 1 y vamos a ver esta primera sección de nuestra meditación que tiene que ver cómo la persecución dio lugar a que el Evangelio se extendiera, hermano. Por increíble que parezca, la iglesia florece más, se asienta más y se consolida más en tiempos de persecución, en tiempos de oposición al mensaje del Evangelio. Versículo 1, fíjese, ahí está el personaje, ¿verdad? Saulo, dice, consentía en la muerte de ¿quién? Pues estamos hablando de Esteban, ¿verdad? Y dice, y en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba ¿en dónde? En Jerusalén. Cuando dice que en ese día no está hablando de que el martes, ¿no?, o el miércoles. Cuando habla de día está hablando de un periodo de tiempo, ¿verdad? Es como nosotros, si le digo, la pandemia del 20, pues es todo, a lo mejor para unos fue todo el año, para otros a lo mejor fue un tiempo corto, un mes, no sé, pero como que es un tiempo de que ubicamos, ¿verdad?, la pandemia. Entonces decimos la pandemia, pues usted luego en el tiempo de la pandemia, pues usted luego se va a remitir al 2020, ¿no? Entonces, cuando dice que en aquel día, pues no está hablando específicamente de un día de 24 horas, ¿verdad? Está hablando de un periodo de tiempo en el que ocurrió una gran persecución, así lo dice la Escritura, gran persecución. Y si dice gran, pues fue algo terrible, como vamos a ver confirmado en otros pasajes de la Escritura. Dice que entonces todos fueron esparcidos por las tierras ¿de dónde? De Judea, Samaria, salvo los apóstoles, ¿verdad? Bueno, aquí como paréntesis, Lucas dice que hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Ojalá así pase cuando nosotros nos partamos de este mundo, haya gran llanto, y no hay, qué bueno que ya se fue el fulano de tal, ¿no? Pero bueno, hombres piadosos fueron y enterraron a Esteban, es así como un paréntesis, ¿no? La gente realmente, Esteban, acuérdese que tenía un buen testimonio, ¿verdad? Fue un hombre justo, un hombre piadoso,
y algunos, el mensaje, el original da a entender que era gente que no necesariamente eran cristianos, sino gente que por testimonio de esa piedad de este hombre también sintió en ese deber, ¿verdad?, de enterrarle. Bueno, se cierra el paréntesis de Lucas, ¿verdad? Y dice el versículo 3, y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba ¿en dónde? En la cárcel. Saulo, amado, no solamente fue un testigo casual de la muerte de Esteban. Cuando usted lee la escritura, el sentido del original da a entender que Saulo consintió, aprobó la muerte de Esteban, de tal manera que las ropas de aquellos que estaban apedreando a Esteban las pusieron a sus pies. Saulo, pues por lo que nos da a entender la escritura, no compartía las ideas de su maestro. El maestro de Saulo, después lo vamos a ver, fue Gamaliel, aquel hombre que se acuerda usted cuando vimos por ahí en Hechos capítulo 4, por esos capítulos, que fue un hombre que se levantó en medio del Sanedrín y le dijo a los religiosos de su tiempo, cuando llevaban a Pedro y a Juan, que estaban predicando el evangelio, les dijeron, les prohibimos que sigan predicando esto. Entonces Gamaliel en algún momento del desarrollo que dice ahí Hechos, les dijo, miren, si esta obra es de los hombres, se va a acabar, pero si esta obra es de Dios, no vaya a ser que nos encontremos peleando contra Dios. Como que Gamaliel ahí les dijo, pues, tranquilos, o sea, esto va a pasar, ¿no? Pero parece que Saulo no compartía esas ideas con su maestro y pareciera ser que al contrario, él consideraba que ideas como las que Esteban había testificado en su defensa, ¿se acuerda que ya lo vimos? Pues eran ideas peligrosas y pensaba que había que erradicar de raíz este tipo de situaciones, ¿no? De hecho, los judíos primeros consideraban a los cristianos, a los judeocristianos, como una herejía. Los consideran como herejes, porque estaban proclamando que Jesús era el Mesías, ¿verdad?, y que era el Redentor de Israel. Entonces los consideraban herejes. Pero pues como vemos a lo largo de la historia, y hablando en particular de Hechos 8, pues ni el Sanedrín ni nadie pudo ni va a ser capaz, ¿verdad?, no solamente en el pasado, ni en el presente, ni en el futuro, nadie va a ser capaz de destruir la verdadera iglesia, la obra del Espíritu Santo, nadie, ¿verdad? Hoy, hermanos nuestros, como le repito, están padeciendo, ya platiqué en otra ocasión de esto, ya le di hasta cifras y donde usted puede buscar información, pero hermanos nuestros de Corea del Norte, le ruego que no se duerma, ponga atención, porque luego cuando vienen las cosas a nuestra vida, tocan las con ímpetu, los torrentes o los terremotos, hablando en sentido figurado, pues no sabemos a dónde acudir y a dónde parar y flaqueamos en la fe. Y no tenemos convicciones sólidas que nos afirmen aún, como en el caso de nuestros hermanos que estamos viendo aquí en Hechos 8, a estar firmes cuando vengan este tipo de situaciones a nuestra vida, donde tengamos que poner tierra de por medio. Dice la Escritura que la iglesia fue asolada y hubo una gran persecución contra ella. ¿Qué va a hacer cuando nosotros seamos perseguidos por causa de su nombre? Déjeme decirle, ya le comenté en otras ocasiones, que de una u otra manera el creyente verdadero, en una medida, sea leve o sea muy intensa, va a sufrir persecución. De una u otra manera vamos a hacer, el mensaje del Evangelio va a ser rechazado. Cuando nosotros nos comportemos de una manera justa, santa, como nos enseña la Escritura, estemos testificando del Evangelio, pues vamos a ser rechazados, vamos a ser perseguidos, vamos a ser criticados, se nos van a poner apodos, porque cristiano es un apodo. Ahora cristiano, pues hasta cualquiera dicen cristiano, ¿no? Pero el término cristiano era un apodo, era un sobrenombre, era con carácter peyorativo, llamarle a alguien cristiano, pues hoy ya, eso ya se perdió. Por eso es importante conocer la historia, hermano, porque a lo mejor ya nos van a decir que cristianos, pues ya no nos ni nos va, no nos interesa, ¿verdad? Pero si nos dijeran otra cosa, a lo mejor te dicen otra cosa en tu trabajo, a lo mejor te dicen San Clodomira, ¿no? O no sé cómo te digan en tu trabajo, ¿no? San X,
porque pues tú no participas de las obras infructuosas o no participamos de las obras infructuosas de las tinieblas, y a veces a lo mejor eso es lo más leve, ¿no? Pero en el caso de nuestros hermanos, como acabamos de ver, pues fueron perseguidos de una manera grande, ¿verdad? Dice que Saulo asolaba la iglesia, o sea, que la traía, pues luego yo soy muy, no sé, tengo que comportarme luego. Los traía muy azorrillados, ¿no? Se los traía a trapazo limpio, ¿no? Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa, dice, arrastraba. Ah, no, es que eso es sentido figurado. Ajá, sí, no es el sentido figurado, sentido literal. Arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. No era cárcel en sentido figurado, no era una cárcel espiritual, era cárcel en sentido literal, ¿no? Hoy algunos hermanos nuestros en Canadá, en algunas partes de Estados Unidos, pues aún por causa de oponerse o tomar resistencia contra la ideología de género, les está causando que aún algunos tengan que vestirse a la cárcel, ¿verdad? Hechos 26, del 9 al 11, si no lo ponen ahí, si lo ponen ahí, qué bueno, y si no, pónganme atención. El mismo Pablo, que es Saulo, es el mismo. Más adelante, cuando él testifica en uno de los momentos en el que él tuvo que presentar defensa porque lo acusaban de algunas cosas injuriosas, Pablo ahí dice lo siguiente en Hechos 26, de 9 al 11, si usted está anotando, ¿verdad? Y si no, pues ponga atención. Dice, yo, ciertamente, dice Pablo, había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret. Porque sepa que el que se opone a la iglesia, realmente no está peleando contra la iglesia. El que blasfema contra la iglesia, cuando alguien blasfema en su cara y le insulta por causa del evangelio, y le habla fuerte o le dice algo ofensivo a usted por causa del evangelio, realmente no se lo está diciendo a usted. ¿Sabe a quién se lo está diciendo o contra quién se está oponiendo? Por eso usted, tranquilo, usted, luego sí nos saca de onda y nos podemos poner así, difíciles, ¿no? Y como que nos quiere salir ahí el viejo hombre, ¿no? Pero realmente al que están ofendiendo y contra quien están luchando es contra el Señor, ¿verdad? Porque Él dice, yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén, como acabamos de leer en Hechos 8, ¿verdad? Yo encerré en cárceles a muchos de los santos. Esto es algo literal, amado. No andamos con medias tintas. El creyente verdadero debe estar dispuesto, saber si hoy, si nos preguntaran y tuviéramos que firmar un papel que dijera, vas a estar dispuesto a que aún por causa de mi nombre, ¿verdad?, padezcas hasta la sangre. ¿Estaríamos dispuestos a firmarlo? Pero algunos aquí están durmiendo, imagínense. Si vamos a estar dispuestos a que por causa de su nombre derramemos la sangre, ¿no? Dice, yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. O sea que las manos de Saulo, como dice la Escritura en otros pasajes, ¿de qué estaban de sangre? Ay, no, hermano, yo no he llegado a esos extremos. Bueno. Y cuando los mataron, yo di mi voto. Y muchas veces, castigándolos en todas las sinagogas, fíjese lo que dice el apóstol, los forcé a blasfemar. Dice que los forzó. Entonces muchos por causa de eso, no, Jesús no es mi Mesías, Jesús no es mi Mesías. Ya. O sea, mire, hermano, a veces yo lo hago así, pues, pero no es de cotorreo, no es de gracia, ¿no? O sea, es de veras de que nos pongamos serios con las cosas del Señor. Yo los forcé a blasfemar y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta las ciudades extranjeras, enfurecido, enojado. Dice Pablo, yo tenía un celo, pensando que lo que hacía estaba correcto. Y él mismo dice, yo soy un hombre que persiguió la iglesia. Y ni por causa de eso, no debería ser llamado al ministerio ni apóstol, pero al Señor así le plació. O sea, él reconocía lo que él había hecho. Entonces, la muerte de Esteban, amado,
desencadenó una gran persecución, como acabamos de leer. Y eso dio lugar a que los creyentes en el Señor Jesús fueran esparcidos, pues como acabamos de leer, en Judea, en Samaria, ¿verdad? Salvo los apóstoles. ¿Por qué? Pues esa es otra historia, no nos vamos a detener, si no, no terminamos. El Señor les había dado la orden a los discípulos de que fueran testigos en Jerusalén, en Judea. Estoy repite y repite, pero usted pues como que, a ver, en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, ¿verdad? Sin embargo, hasta Hechos capítulo 7, ¿dónde seguían los discípulos? En Jerusalén, no habían salido de ahí. Dios les había dado la orden, pero ellos, así somos, hermano. Luego ya estamos en nuestra zona de confort, ya estamos muy cómodos en nuestros asientos tipo sala VIP de allá del cine, ¿verdad? Con nuestras palomitas, ¿verdad? Y disfrutando, ¿verdad? Y no tomamos conciencia, ¿verdad? De las cosas a veces. Que el Señor nos ayude. Y ellos estaban ahí, ¿verdad? Sin embargo, pues Dios iba a usar, a ver, yo les voy a preguntar algo. Dios quería traer esta situación a la iglesia, que la iglesia, estos hermanos nuestros padecieran este tipo de cosas, que por causa del evangelio en este momento tuvieran que dejar sus trabajos, sus casas, sus tierras, sus familias, a sus parientes. ¿Esa era la voluntad perfecta de Dios? No, ¿verdad? Porque pues, si no pensaríamos que Dios... algunas cosas sí, Dios dice, aquí hijo, te tengo que jalar la oreja, pero esa es otra historia, ¿no? Pero en este caso particular no es así. Pero Dios usó esta circunstancia para que la iglesia se avispara, se avivara. ¿Sale? Entonces, el que tenga oídos para oír, oiga. Porque no podemos pasar diciéndole, mira, y la enseñanza es esta, y la enseñanza es esta, y la enseñanza es esta, y la enseñanza es esta. Usted tiene que sacar la enseñanza a las cosas, ¿no? Como yo, igual todos, ¿no? Los que fueron esparcidos, dice la palabra, iban por todas partes. ¿Qué haciendo? Anunciando, dice el versículo 4, los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Ellos no tenían un ministerio particular, no está diciendo los pastores, los evangelistas, los maestros, los apóstoles, porque dice que hasta los apóstoles se quedaron ahí, para que Dios nos está enseñando algo. ¿De quién es el privilegio y la responsabilidad de anunciar el evangelio? Mía, de todos los creyentes verdaderos. Esa es nuestra responsabilidad, anunciar el evangelio, ser luz, ser sal. Y dice la palabra que ellos iban por todas partes anunciando el evangelio. Tremendo, ¿verdad? Estos creyentes durante un tiempo ya habían recibido las enseñanzas de los apóstoles. ¿Se acuerda que el Señor les había dicho a sus discípulos, ustedes vayan y anuncien las buenas nuevas, enseñándoles todas estas cosas y haciendo ¿qué? Discípulos, ¿verdad? Y estas señales les van a seguir en mi nombre. El Señor estuvo 40 días con ellos después de que resucitó, enseñándoles cosas, afirmándoles, ya vimos esa lección, ya vimos esa meditación, y también estuvimos viendo que la iglesia, ¿qué hacía? Todos los días perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan, en las oraciones, estaban unánimes, estaban creciendo, estaban desarrollándose, era una iglesia activa. ¿Y quién hace estas cosas? Pues los miembros, cuando son llenos del Espíritu Santo, cuando son guiados por el Espíritu Santo. Por eso la importancia, dice Pablo, sed llenos del Espíritu Santo, porque necesitamos de la llenura del Espíritu Santo, que Él nos avive, nos active, estemos activos, estemos sacudiéndonos, ¿verdad? De nuestro letargo, movidos y Señor, ¿en qué? Ahora, ¿en dónde? Aquello. El cristianismo es algo donde el Señor quiere que nosotros estemos avispados, avivados, con fuego. Aviva el fuego del don del Espíritu que te fue dado por la imposición de mis manos. De eso se trata el asunto, porque o nos avispamos o nos avispan, hermano, y ahí sí el Señor a veces tiene que usar medios para avisparnos, ¿eh? Así es que estos creyentes habían recibido las enseñanzas de los apóstoles, ¿verdad?, acerca del reino de Dios, y ahora era el momento de que también se convirtieran en portavoces, en heraldos de esas buenas nuevas de salvación que vienen por medio de la predicación del evangelio en todas partes. En todas partes Dios quiere que nosotros seamos luz en todas partes, amado.
que anunciemos las buenas nuevas, dice Isaías. Hermosos son los pies de los que anuncian las buenas nuevas, ¿verdad? Dice Isaías. Y le repito, no tenían títulos especiales, eran creyentes como usted y como yo, así nomás. Esos creyentes, esos hermanos nuestros que fueron esparcidos, iban por todas partes anunciando el evangelio, ¿verdad? Las circunstancias evidentemente no eran nada agradables, pues a veces no es agradable estar soportando a gente, a lo mejor que te habla con palabras altisonantes y, pues sabe que eres creyente y yo, pues hasta te suelta más palabras altisonantes, ¿no? Y no te baja de lo que quieras, ¿no? Pero tú eres creyente y no vas a contestar mal por mal, ¿no? Ni te vas a poner a su nivel para, pues es que me dice, pues para que vea que yo también me sé mi buen repertorio de leperadas, ¿no? Pues no, ahí donde vamos a acabar, ¿verdad? Porque no somos así, no somos estamos en el mundo, pero no somos del mundo, ¿verdad? Así que las circunstancias no eran agradables, no eran placenteras desde el punto de vista humano, pero eso no fue causa de que estos hermanos no testificaran o dejaran de testificar del Señor Jesús, como lo expresó Pedro y Juan cuando ahí en Hechos 5:41, cuando salieron después de que los azotaron, dice que ellos se sentían dignos de padecer afrenta por causa del nombre del Señor. Si, dice el maestro, si a mí me hicieron esto, que soy el árbol, pues cuánto más no van a hacerle a ustedes, ¿no? ¿Se acuerda que esa parábola de la viña, donde el Señor dice, bueno, pues había un hombre que tenía una viña y mandó a sus siervos a cobrar pues el producto de renta de la viña, y pues mandaron a unos, lo apedrearon, a otros los mataron, y al final, estoy resumiendo la parábola, ¿verdad? Al final voy a mandar, dijo el dueño de la viña, a mi hijo, sabiendo que es mi hijo le van a tener respeto. Cuando vieron al hijo venir, dijeron, no, pues matemos al hijo, pues este es el heredero, pues ya con esto ya se acabó, ya va a ser nuestra la viña, dando a entender que a los suyos vino y los suyos no le recibieron, más a los que recibieron les dio potestad de recibir el reino, ¿verdad? La potestad de ser hechos sus hijos. Es que también estos hermanos seguramente tenían gozo por haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre, y este gozo no es de que estén acá pues brincando, ¿no? Es algo interno, ¿no? Es algo interno, lo que decimos, Señor, pues si a ti hicimos lo que te hicimos a ti, pues ¿qué me espero yo, verdad? Más adelante, en el mismo Hechos, en el capítulo 11, del versículo 19 al 21, también Lucas va a destacar el resultado de esta persecución. Si se lo ponen bien, y si no, usted ponga atención. Por eso la importancia de que usted traiga su Biblia. Si yo le digo Lucas 11, 19, pues ahí usted le busca rápido, porque usted ya es una trucha en eso de buscar citas y ya se ubica, ¿no? Pero si no, póngame atención, es lo importante. Fíjese. Dice, ahora bien, los que habían sido esparcidos, fíjese de cuánto tiempo después, ¿verdad? Porque así pasa. A veces el testimonio, las cosas que padecemos por causa del nombre del Señor, en la que nosotros nos mantenemos firmes, ¿verdad? Testificando, porque aparte de que testificar no solamente es hablar del evangelio como tal, a veces testificamos también con nuestra conducta, ¿verdad? Con nuestras palabras, con nuestra manera en que la gente ve cómo nos conducimos, cómo somos, cómo tratamos a la gente, etcétera, etcétera. Entonces, también a través de eso testificamos, ¿eh? Entonces, regresamos a Hechos 11, 19. Dice, ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución, esta que estamos estudiando aquí en Hechos 8, que hubo con motivo de Esteban, pero pasaron muchos años después, y Lucas está relatando los efectos de esta situación. Por eso le decía, a veces pues no podemos saber qué efecto va a tener el que nosotros hayamos dado testimonio de justicia, de honestidad, de santidad. Más adelante no sabemos cómo eso lo vaya a usar Dios en la vida de aquellos que fueron testigos de esas cosas, ¿no? Y usted a lo mejor le habló ayer, los hermanos que fueron al hospital, pues le hablaron a alguien al hospital, y a lo mejor nunca más los van a ver en su vida, ¿verdad? Pero usted no sabe qué va a pasar ahí con esa palabra, ese testimonio que usted le dio a esas personas en el hospital, ¿verdad? Yo voy a ver el fin del mes a unos hermanos de la ancianidad, ¿verdad? De la prehistoria de mi vida cristiana, y uno de ellos
Dios lo usó para compartirme en el Evangelio cuando yo estaba en la vocacional. Ya llovió, se secó y volvió a llover y toda una tormenta y varios años, ¿no? Entonces este hermano junto con otro que éramos compañeros de pupitre, éramos así, estábamos compañeros de la misma banca, ¿no? Del mismo salón y todo, tomamos clases juntos. Y ellos me invitaban alguna vez a alguna reunión ahí de los estudiantes de la vocacional, ahí en el casco de Santo Tomás, y me compartí el Evangelio. Y ahora voy a tener el gusto de, si Dios nos permite, a fin de mes, volverlo a ver, ¿no? Que él fue el de los primeros que me enseñaron algunas cosas de la palabra de Dios, y entonces pues estoy agradecido con él por eso. Pero pues, si no nos hubiéramos vuelto a ver, yo sé que eso que él hizo en su tiempo, pues hay un fruto, ¿no? Entonces usted y yo no sabemos el fruto que vaya a tener algo, la consecuencia que vaya a tener algo, nosotros haber sido testigos fieles del Señor, en las buenas o en las malas, o como haya sido. Es bien importante esto que le comento. Por eso estoy haciendo referencia de esto. Entonces dice, ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron, fíjese, hasta dónde alcanzó el efecto de esta persecución. Dice la Escritura que pasaron ¿hasta dónde? Fenicia. Fenicia está en la costa mediterránea. Usted va a buscar Google Mar Mediterráneo, ya puede buscar ahí más o menos dónde estuvo Fenicia, ¿no? Porque ya no existe como nación. Pero algunos otros sí, por ejemplo, dice que llegaron a Chipre. Usted busca en el Google Maps y le pone Chipre y lo va a llevar ahí a la isla de Chipre, que todavía se llama así y existe. Y ahí llegó también el Evangelio. Otros dice que llegaron a Antioquía, y había dos Antioquías en ese tiempo. Antioquía que estaba cerca del mar Egeo, allá por la parte de Grecia, y otra Antioquía que estaba en la parte siria. Usted pone ahí en el Google Maps otra vez Siria, y existe todavía Siria, ¿no? Y ahora, ¿por qué Lucas nos da todo este tipo de información? Nada más, pues Lucas, ahí dice Lucas, ¿para qué nos dice que llegaron hasta Fenicia? Pues porque eran hombres de carne y hueso como usted y como yo, que fueron perseguidos y que sufrieron, padecieron. Algunos como Esteban derramaron su sangre, otros tuvieron que dejar, ya le repito, sus casas, sus trabajos, sus familias, sufrieron, tuvieron que salir con lo que traían, tomando las posesiones que tenían. Gente de carne y hueso como usted y como yo, pero que por causa del Evangelio padecieron y fueron fieles. Y llegaron hasta lugares que hoy nosotros podemos ubicar, que tuvieron su efecto, y que hasta allá Dios los usó para llevar la palabra del Evangelio, y se sembró la verdad, la justicia. ¿Me estoy explicando? Y usted y yo podemos ser instrumentos de parte de Dios. Y allá donde podamos estar, si Dios nos quiere llevar a lo mejor algunos a la Conchinchina, no sé si exista, pero pues hacia allá, si es su voluntad, iremos. Pero pues ¿para qué vamos tan lejos? Ahí con mi familia, con mis tíos, con mis primos, con mis parientes, con mis vecinos, ahí de un lado. Bueno, la semana me tocó hacer la de intercesor, ahí dos vecinos que casi se estaban ahí agarrando de moquetes, ¿no? Pues mi esposa me dice, pues aprovecha eso también para después acercarte, hablarles del Evangelio. Entonces, bueno, pues ahí vamos a tratar que el Señor nos ayude en eso, ¿no? Pero pues ahí poner paz a los vecinos para que no seguir el asunto. Pero es la manera que nosotros estamos llamados a hacer luz, ¿verdad? A hacer sal. Y no sabemos hasta dónde. En este caso, esta persecución, pues los hermanos que fueron perseguidos llegaron a Fenicia, lugares que usted puede ubicar, reales, concretos. O sea, el Evangelio, el cristianismo no es cuestiones así de estar en las nubes o cosas ahí esotéricas, del más allá y como que perdidas, ¿no? En el espacio ahí. No, el Evangelio son realidades que nosotros también vivimos en nuestras vidas, ¿no? Entonces, si nosotros estamos pasando alguna situación personal por causa del Evangelio, pues esto nos debe de alentar, saber que algo Dios va a hacer, tanto en mi vida como en la gente que lo está pues escuchando, ¿verdad? Que está siendo testigo de ello, ¿no? Dice que no hablaban a nadie la palabra, sino solamente a los judíos. En ese tiempo ellos solamente estaban remitiendo a predicar el Evangelio a los judíos, ¿verdad? Pero estos peros de la Escritura siempre, cuando usted ve un pero en el Evangelio, en las Escrituras, póngale atención a los peros. Porque los peros de Dios, o los peros que pone el Señor en la palabra,
No son así una cuestión de cuestión narrativa o de cuestión de gramática o de estilo literario. Es que voy a ponerle pero, ¿no? No, los peros ahí en la palabra también tienen su razón de ser. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene. Cirene está ubicada o estuvo ubicada en lo que es la actual Libia, el norte de África, a un costado de Egipto. Igual, si usted va al Google y le pone Libia, ahí estaba, era así, era Cirene, ¿no? Y estos hombres, dice, cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos. Cuando aquí habla ya de los griegos, ya está hablando de los gentiles. Y eso lo vamos a ir desarrollando más adelante. Anunciando el evangelio del Señor Jesús. ¿El evangelio de quién? No, mi iglesia. Porque nosotros lo que hacemos es, te invito a Centro Cristiano Vista Hermosa. Bueno, está bien, invite, donde quiera. Pero, no tampoco donde quiera, pero donde se anuncia el evangelio, donde se cree el evangelio y se proclama el evangelio de verdad. Para que no decir cosas que no son. Pero, pues, ¿a quién iban ellos anunciando? No, es que mi pastor, si vieras dónde me congrego, el pastor que, amado de Dios, como dice un hermano ahí, amado de Dios, predicando el evangelio del Señor Jesús. Se trata de anunciar el evangelio del Señor Jesús. Amén. Ya si por extensión usted puede invitar a alguien aquí, está bien, pero si no, pues invítelo donde se predique el evangelio del Señor Jesús. ¿Me estoy explicando? Y es importante la repercusión que tuvo, ¿verdad? Esta persecución. Y la mano del Señor estaba con ellos. ¿Por qué estaba la mano del Señor con ellos, aún en medio de esta situación tan difícil de persecución y que tuvieron que dejar lo que ya le dije que tuvieron que dejar? Porque estaban ellos siendo instrumentos en las manos de Dios para la extensión del reino. Además, estamos aquí con un propósito principal. Hay varios, pero bueno, uno de ellos, un propósito es para ser portadores del evangelio. Para eso estamos aquí. Si no, pues ya mejor, ya el Señor nos debería haber llevado, ¿no? Pues es mejor estar con Él que estar aquí, ¿no? Bueno, eso dice el Señor. Dice Pablo, pues ya no sé, yo sé que es mejor estar en la presencia del Señor, y es verdad, es mejor estar en la presencia del Señor, aunque algunos de aquí no nos queremos, ¿verdad? Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Eso fue la repercusión de la persecución. El evangelio, la iglesia empezó a expandirse, el evangelio se empezó a expandir y a cumplirse la palabra del Señor, porque toda palabra del Señor se va a cumplir. Les dijo, me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria, hasta el último de la tierra. Pues ahora somos llamados a ser testigos en nuestra Judea, en nuestra Jerusalén, si es nuestra casa, nuestra Judea, si es nuestro barrio. Algunos llegan a hacer este tipo de analogías, ¿verdad? Nuestra calle donde vivimos, Samaria, allá nuestra colonia, nuestro trabajo, y si es necesario hasta el último de la. A veces, por ejemplo, cuando salimos de vacaciones, ¿usted deja de ser cristiano cuando sale de vacaciones? Pues igual, aunque esté descansando y eso, tiene que mantenerse, ¿ya?, fiel en predicar el evangelio, ¿verdad? Tampoco a lo mejor va a estar repartiendo folletos ahí en la alberca, ¿verdad? Pero pues al menos va a estar mis ojitos, cuidado mis ojitos al mirar, ¿no? El que entienda, entienda. Entonces, entonces la predicación del evangelio empezó a extenderse y como resultado de esto, el evangelio llegó a Samaria, versículo 5. Entonces Felipe, ahí, sobrino, el cácaro está dormido, Hechos 8:5. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. ¿Se acuerda de quién era Felipe? ¿Sí se acuerda o no se acuerda? Bueno, Felipe era fue uno de los 7 que se le llama diáconos, pero pues en realidad eran servidores, de aquellos que fueron puestos para administrar los fondos que se recaudaban para ayudar a los necesitados de la iglesia en sus primeros días. ¿Sí? ¿Me está siguiendo? Ese era Felipe, igual que Esteban.
hombres llenos del Espíritu Santo, de sabiduría, de gracia. En el caso de Esteban, pues a él le tocó padecer por causa de su nombre. En el caso de Felipe, pues por causa de la persecución también tuvo que huir, salir, ¿verdad? Entonces, pero Felipe, fíjese, como servidor, como alguien que entendía lo que era ser un testigo fiel, algunos piensan que Felipe era uno de esos helenistas. Acuérdense que los judíos helenistas tenían eran judíos que no se habían desarrollado, no habían crecido en Jerusalén ni en esa región de Judea. Eran judíos que habían crecido en otras partes, en otros países, ¿sale? A eso se les llamaba helenistas. Pero Felipe dice que llevó el mensaje a los samaritanos. ¿Por qué Lucas destaca la predicación del evangelio en Samaria? Le voy a platicar de historia. Yo sé que le aburre, pero es importante, porque usted ve ahí Samaria, sí, Samaria, ajá, sí, mucho gusto, y se sigue, ¿no? Como en Samaria. Bueno, Samaria en la antigüedad fue la capital de lo que se conoció como el Reino del Norte o el Reino de Israel. El Reino del Norte y el Reino de Israel fue resultado de una división que se dio en los tiempos de Salomón. Cuando Salomón estaba reinando, se acuerda que Salomón pues, tenía un imperio muy glorioso, pero Salomón, dice la Escritura, que se apartó. Eso es historia, amado, pero que nos enseñan cosas, tampoco le voy a poner, mire, ahora saqué esta enseñanza, usted, el que tenga oídos, oiga. Entonces Salomón, dice la Escritura, que se apartó del Señor, desobedeció al Señor, prevaricó contra el Señor, se llenó de idolatría e hizo pecar al pueblo con ello. Porque Salomón, entre otras cosas, estaba lleno, dice la Escritura que tenía 1000 reinas, y 700 concubinas. Y cada una de esas 1000 reinas, pues no puede con una, o no podemos con una. Pero Salomón tenía 1000 reinas y 700 concubinas, y de esas 1000 reinas, cada una de ellas tenía sus propios dioses. Imagínense. Jerusalén, así como luego vemos ahí en nuestros barrios, en nuestras colonias, donde hay una, usted ya sabe dónde, ¿verdad? En una calle hay un altarcito, y luego va a otra calle y está otro altarcito, y va a otra calle y dice, bueno, pues ¿para qué? Con uno es, pues no, es que así es la onda, ¿no? Cuando estamos perdidos en oscuridad, ¿verdad? Creemos que son ídolos, que esos ídolos nos oyen y nos responden, pero pues no tienen ojos, no ven, tienen oídos, no escuchan, tienen boca y no hablan, tienen pies y no andan, tienen manos y no las mueven, y los tienen que llevar de aquí para allá, ¿verdad? Y Salomón cayó en ese pecado. Y por causa de eso, Dios envió un juicio y le dijo, cuando tú mueras, Salomón, el reino se va a dividir en dos. Cuando Salomón muere, ¿verdad? Se da esta división de lo que se conocía como el reino de Israel, el reino de David, ¿verdad? Y 10 tribus se separan y son conocidas como el reino del norte y el reino de Israel. Usted cuando lea la Biblia, ahí está en Primero de Reyes, Segundo de Reyes, Primero de Crónicas, Segundo de Crónicas, los profetas. Y 2 tribus compusieron o constituyeron lo que se conoció como el reino del sur o de Judá, la tribu de Judá y la tribu de Benjamín. ¿Sale? ¿Hasta aquí vamos? ¿Aquí me van siguiendo? Bueno, y el reino del norte, Jeroboam, que fue el que vino con esta situación, que fue el primer rey del reino del norte, constituyó su capital en Samaria, en una ciudad que se llamaba Samaria. ¿Sale? ¿Hasta ahí me van siguiendo? Años después, el imperio asirio conquistó al reino del norte y lo llevó cautivo, lo esclavizó. Parte de la estrategia de estos imperios consistía en, pues de alguna manera, exfoliar a la población, o sea, sacarla en su mayoría, dejaban algunos, y lo que hacían es que traían pobladores de otro país que también hacían, o sea, de alguna manera era el divide y vencerás, ¿no? Entonces, si usted estaba ahí en Michoacán, pues lo sacaban de Michoacán y lo llevaban a Guerrero, y los de Guerrero lo llevaban allá a los de Nuevo León para que se les quite, ¿no? Y así, ¿no? Y a los de Nuevo León los sacaban y los llevaban a... Esa era la estrategia que usaban los imperios. Entonces, como resultado de esto, ahí en esta región del reino del norte de Samaria, pues se quedaron algunos israelitas, y llegaron otros pobladores de otros lados, y empezó a haber una
un mestizaje, una mezcla. Y por eso también eran ellos mal vistos, los samaritanos, porque los judíos o los israelitas judíos los consideraban como alguien que no eran, ¿qué? Puros. ¿Sale? O sea, ya desde mucho tiempo vienen esas cosas, ¿no? Así es que bueno, sucedió esto y con el paso de los tiempos también ahí estos samaritanos, esta gente que pobló estas partes, pues llegaron a constituir ahí en una montaña que se llamaba Gerizim, un lugar de adoración para lo que ellos todavía consideraban como la adoración a Jehová, porque se dan esas mezclas, esas mezcolanzas. Cuando ocurren estos mestizajes se llegan a dar estas mezcolanzas, esos, ¿cómo se le llama el término? Estos sincretismos, donde se mezclan pensamientos de una religión con otra, ¿verdad? En este caso de la adoración a Jehová con la idolatría, ¿verdad? Entonces, muchos años después, estos hombres, estos pobladores, construyeron, levantaron un templo ahí en el monte Gerizim, ¿verdad? Y ahí adoraban al Señor. Y bueno, 100 años antes de que el Señor viniera, un líder judío destruyó ese templo y pasaron los samaritanos a ser dominados por los judíos, ¿verdad? Que habitaban en esa región, hasta que cuando llegaron los romanos los liberaron, ¿verdad? Entonces, como se puede dar cuenta, había una serie de situaciones que causaban tensiones o no eran muy bien, no se hallaban muy bien los samaritanos con los judíos. O sea, traían problemas de este tipo de antaño. ¿Sí me estoy explicando? Ponga atención. Yo sé que al arroro niño, al arroro ya va, pero... Y estas cosas nos ayudan a entender por qué se dan ciertas situaciones, por qué se narra lo que se narra. Y esas situaciones, le repito, marcaron relaciones poco amistosas entre los judíos y los samaritanos. ¿Quieren que pongan el aire frío? ¿Sí? Que pongan el aire frío. Alex, ¿puedes poner el aire? ¿Ya está puesto? Ah, bueno, pues ahora sí que aguante vara, porque es lo más frío que tenemos. Dale, vale. Gracias, Alex. Entonces, por ejemplo, en Juan capítulo 4, ¿se acuerda que ahí tenemos la historia de quién? De la samaritana. La historia mejor conocida como de la mujer samaritana. O sea, no me voy a enojar si usted saca su negro y que le ponga aire, ¿eh? O su ventilador. Si usted saque lo que necesite, pero yo entiendo el calor, ¿verdad? Y vamos a tratar de apurarnos, ser breves. Entonces, ¿se acuerda Juan, capítulo 4? El Señor pasó por Samaria, no nada más así por casualidad, no dijo, pues se me ocurre que voy a pasar por Samaria, ¿no? El Señor tenía un propósito espiritual al pasar por Samaria. Y bueno, la historia, pues usted ahí léala en Juan capítulo 4. Entonces, en este encuentro, ¿se acuerda que la mujer le decía, oye Jesús, cuando ya empezó el diálogo y ella percibió que el Señor Jesús dice, me parece que tú eres profeta. Oye, aprovechando que eres profeta, ¿dónde debemos adorar? En este monte, está haciendo referencia al monte Gerizim, porque ahí es donde, pues, nosotros entendemos que ahí desde nuestros ancestros, ella incluso hizo referencia a Jacob, ¿eh? Desde ahí en los tiempos inmemoriales, aquí hemos adorado nosotros los samaritanos. O tenemos que adorar en dónde, como ustedes dicen, ¿verdad? Casi le dijo. O en Jerusalén, ¿en dónde debemos de adorar? Y el Señor Jesús le da a entender que la correcta adoración estaba ahí en Jerusalén hasta ese momento. Pero le dice el Señor Jesús, estoy parafraseando, más allá de eso le dice, ahora es el tiempo en que el Padre está buscando adoradores que le adoren. O sea, ¿usted cómo adoró hace rato que estábamos aquí? ¿En espíritu y en verdad? ¿O cómo? ¿A qué vino? ¿Qué hizo? ¿Qué onda? Bueno, el Padre está buscando gente que le adore, que le sirva, que se rinda a Él en espíritu y en verdad. Porque no es de que adores aquí está la unción, hermano. Si usted no está aquí en la reunión de CCBH, pues, no, pues estamos amolados, ¿no? Porque no es por lugares, ¿no? No se trata de lugares. No es aquí o allá, le dice el Señor a la samaritana. Sino va a venir el tiempo en que el Padre está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, porque el Padre está buscando tales adoradores, ¿no? O sea, sí está buscando, encontró el Señor en nosotros hoy adoradores en espíritu y en verdad, eso no tenemos que responder
cada uno de nosotros, ¿verdad? Y bueno, ahí en la plática el Señor se revela a ella como el Mesías, ¿verdad? Y si tú supieras quién es el que te habla, el don que te está hablando, tú no solamente le pedirías agua, sino Él te daría agua que correría en ti como ríos que fluyen, agua viva que fluye, ¿verdad? Estaba haciendo referencia a muchas porciones de la Escritura en el Antiguo Testamento, a Ezequiel y otras porciones de las Escrituras. Y bueno, dice, cuando le revela que ella pues no estaba casada y que ahorita andaba nada más ahí con su amante, porque ya había tenido 5 maridos, si no mal recuerdo, antes, y con el que estaba era su amante, y se quedó a 6, ¿no? Cuando el Señor le reveló todo esto. Y bueno, ya después dice que ella fue con a su población, y cuando ellos vinieron a oír el testimonio de este hombre, el mismo Salvador, el mismo Mesías, dando testimonio de la salvación, dice, ya no solamente creemos, le dijeron sus vecinos, ya no solamente creemos por el dicho de tu palabra, sino también ahora pues porque le hemos oído. Ese es el propósito que nosotros tenemos en esta tierra, amado. No que nos oigan o que nos feliciten, ¡ay, qué bonito habla! Cuando hay hermanos, creo que ya no están aquí, vinieron a otro servicio, que se sienten así, ¡ay, qué bonito me habla usted! Me gusta platicar con usted, porque con usted habla muy bonito. Pues aunque no habla bonito, a lo mejor, pues, si usted le está dando el mensaje del Evangelio, eso es lo importante. Y entonces usted dice, ¡ay, sí! Es que cuando me dicen que hablo bonito. Ya no solamente creemos por lo que tú nos dices, porque estamos oyendo a quién, al Señor. Eso es lo importante del asunto del testimonio, ¿no? Que acercar a la gente a quién, a los pies de quién. Que la gente venga a los pies de Cristo. Que la gente conozca de nuestro Redentor, ¿verdad? Con más doctos o menos doctos, más dulces o menos dulces nuestras palabras, ¿no? Que conozcan y entonces vengan a los pies y escuchen del propio el Señor, del propio Maestro, del propio Dios, ¿verdad? Palabras de vida eterna, ¿verdad? Entonces, bueno, Lucas también, en otra ocasión, pues, esto se lo platico porque la mujer samaritana, cuando recibió al Señor, ¿verdad? Le dijo, se quedó extrañada de que un judío, en primer lugar un hombre, se dirigió a una mujer. Una hora en la que la mujer salió cuando pues, no era la hora acostumbrada de las mujeres que salían a sacar agua del pozo, porque esta mujer era una mujer avergonzada, su propia vida le avergonzaba. Por eso ya no voy a desviar. Entonces, ¿qué estaba? Entonces ella se quedó extrañada de que este hombre y que fuera judío le hablara, porque dice la Escritura en Juan, judíos y samaritanos no se trataban, no se hablaban. Los judíos cuando tenían que ir a una región más allá del norte, pues rodeaban Samaria, yéndose por el Jordán, así, cruzaban el Jordán, así que, a ver cuenta, usted está en Samaria, yo estoy aquí en Judá, y ahí está el río Jordán. Lo que hacían es atravesaban el Jordán y se iban rodeando todo lo que es ahora la parte de Jordania, le daban la vuelta a Samaria, volvían a cruzarse y entonces ya seguían su camino para las regiones de Turquía o donde iban, ¿no? Pero no, evitaban a toda costa pasar por la región de Samaria. Ese era el odio que tenían, las rencillas que tenían entre ellos. Hubo un momento en que el Señor, cuando iba camino a Jerusalén, ya a morir, Lucas capítulo 9, dice la Escritura que Él, porque todo eso tiene un propósito, Él deseaba pasar ahí y quedarse en una ciudad samaritana. Y cuando esos de esa ciudad samaritana vieron que el Señor Jesús tenía intención de hospedarse o de quedarse ahí, hacer base un día, una noche, no le recibieron. Pues imagínense, las cosas no eran como hoy, ¿verdad? Pues no era tan fácil encontrar hospedaje. Entonces cuando vieron eso, dijeron, no, ¿tú eres qué? Lo rechazaron. ¿Tú eres judío, no? Pues, fuera de aquí. Entonces Juan y Jacobo se enojaron. Dijeron, Señor, ¿quieres que hagamos? O sea, se sintieron muy Elías, ¿no? ¿Quieres que hagamos descender fuego del cielo sobre estos
impíos, samaritanos. ¿Verdad? Pero a veces sí nos pasa a nosotros. Sí hay gente que se pone contra el Evangelio y pues a lo mejor sí nos dan ganas de, ¿verdad? Hijo de Satanás, ¿ya? Pero no se trata así el asunto. El Señor les dijo a sus discípulos, ustedes no saben de qué espíritu son. O sea, yo no vine a traer condenación. Yo vine a salvar, ¿verdad? Y la gente pues, solita, pues, al rechazar la salvación, el camino, el acceso, el mensaje, pues ya solita está condenada, ¿no? ¿Sí me explico? Ustedes no saben de qué espíritu soy, entonces no hagan eso, ¿verdad? Entonces, pues porque así estaban las cosas con los samaritanos, ¿verdad? Entonces, en este orden de ideas, pues tenemos ya, vamos a acabar porque yo sé que ya están cansadones. Tenemos a Felipe, ¿verdad? Yendo ahí a Samaria. ¿Ya entiende por qué la importancia de todo esto? De que el Evangelio fuera a Samaria. Porque el Evangelio de Dios es ¿para quién? Para todos. ¿No? Por eso nosotros, el Señor nos ayuda a no hacer acepción de personas. Por cómo huelen, por cómo se ven, por cómo hablan, por lo que sea. Y hablarles, testificarles del Señor, ¿verdad? Normal, ¿verdad? Algunos tendrán la gracia de sí, codearse con reyes, con príncipes como Daniel, de otros, pues, y ellos si fueran Daniel, van a ser fieles al testimonio, ¿no? Pero a algunos pues nos va a tocar con la gente común ahí del mercado, ¿sí me explicó? No hacer acepción de personas. Porque el Evangelio es ¿para quién? Para todos, para todos, para todos. Entonces Felipe pues fue obediente al mandato del Señor y fue a la ciudad de Samaria a predicarles, ¿verdad? El mensaje del Evangelio, a llevarles el mensaje del Mesías, del Cristo. Ellos ya habían de alguna manera, cuando el Señor tuvo este encuentro con la mujer samaritana, ya había dejado una semilla, ¿verdad? Por eso le digo que todo lo que hagamos en el Señor, por eso dice el Señor, todo trabajo que hagamos en el Señor, y yo sé que a veces lo usamos incluso, pues por ejemplo, para decir de las sillas, ¿no? O de la C o cosas materiales. Pero ese versículo va más allá de eso, ¿eh? Va más allá de cosas materiales, que está bien que los hagamos. Porque la obra de amor que hayamos hecho para los hermanos va más allá del servicio que le hayamos brindado al Señor, va más allá, porque va a tener efectos que a lo mejor nosotros, como le repito, le dije hace rato, ni nos imaginamos, ¿verdad? Y el Señor va a mostrarnos cómo Él va a respaldar su mensaje, ¿verdad? Como vamos a ver la próxima vez que nos encontremos, como Felipe, que pues no era apóstol, pero Dios lo usó para liberar endemoniados. Ay, es que son cosas ahí del pasado, no, son cosas reales, siguen ocurriendo en nuestro tiempo. A lo mejor usted tiene familiares que están ahí atados por el diablo, ¿verdad? Por vivir en el ocultismo, en la hechicería, en la santería, ¿verdad? Pero Dios lo puede usar a usted para llevar el mensaje y ser testigo, y aún, pues, si se manifiesta aquel endemoniado, pues en el nombre de Jesús tener la autoridad para reprenderlos, ¿verdad? Y por la mano de Felipe también que se sanaban los enfermos, los cojos, ¿no? ¿Se da cuenta? Entonces, el Señor va a respaldar su palabra. Nosotros vayamos a hablar la palabra del Señor y pues, que Él la respalde como Él quiera, ¿verdad? Ayer me estaba platicando, ya con esto termino, ¿verdad? Somos los predicadores, hermano, bueno, al menos yo. Mi esposa me platicaba de un testimonio de una persona que en un momento de su vida clamó a Dios y le pidió perdón, y bueno, no le quiero hacer, yo le voy a resumir el resumen del resumen. Y entonces le decía a mi esposa allá en el hospital, yo le he preguntado a varias personas y no me saben por qué pasó, que yo clamé a Dios y pidiéndole perdón y levantando mi voz, y ahí palabras más, palabras menos, y también Dios se reveló a este hombre o se mostró a este hombre y le dijo, yo te voy a sanar y vas a caminar. Este hombre había pasado por, si estoy mal me corriges, amor, por una
un estado de coma y cuando se recuperó, pues no podía caminar, ¿verdad? Pues obviamente, ¿verdad? Después de estar de un año en coma, pero después de clamar a Dios y pues de un tiempo de tribulación, Dios le dijo, el Señor le mostró, le habló, le dijo, tú vas a caminar, y empezó a caminar. Entonces, bueno, pues ahí ya Maru le empezó a compartir y todo el asunto, ¿verdad? Porque pues Dios va a respaldar su palabra. Por eso dice, aunque ustedes no hablen, hasta las piedras van a hablar. Y este hombre, pues no hubo quien le dijera, clama a mí y yo te responderé, ¿verdad? Pero él clamó a Dios, le pidió perdón, se arrepintió, Dios le habló. ¿A poco Dios no puede hacer eso? Entonces imagínense si Dios no lo puede hacer con usted y si nos disponemos para hacer instrumentos en sus manos. Amén. Entonces, usted ya hablamos de varias cosas, usted pues aplique las que más se convengan a su vida. El viernes no hay reunión de velada, ¿verdad? Porque las hermanas se van a dar el grito, ¿verdad? Con un pozolazo ahí con sus pambazos. Van a dar el grito, ¿verdad? Entonces, no hay reunión de damas, ¿verdad? Este viernes. No sé si va a haber de Zoom, pero pues ahí el hermano ahí, Ricardo, los que estamos en el Zoom, pues ya él que nos mande si va a haber o no va a haber, ¿no? Somos tantos que pues, esperamos que el mensaje llegue a todos. Entonces, el miércoles nos vemos, amados de Dios, pero no dejemos de congregarnos como tienen algunos por costumbre. No vean, nuestro hermano Israel fue a ministrar allá a La Concha, nuestro hermano Daniel fue a ministrar allá a Querétaro. Entonces de repente cuando no ve, pues, por ejemplo ahora está nuestro hermano Pepito, está nuestro hermano Ezequiel, pues no piense que andan de gira artística ahí tocando ¿no? dando conciertos, no, están ahí para alabando al Señor, mi hermano y mi hermano Pepito compartiendo el evangelio en La Concha. Entonces de repente cuando no ve algún ministerio, pues a lo mejor está de vacaciones, pero en general pues vamos a estar ministrando la palabra de Dios, estemos orando por ello, ¿no? Y a las 5 de la tarde acá nos vemos, amado. Le decía en la mañana, espero, pues veíamos bastante concurrencia en la mañana y ahorita también pues veo bastante concurrencia, pues espero que a las 5 de la tarde podamos vernos aquí para orar, a decir, ay, pues no se trata de manipularlo, así que usted sabe que, como dicen los chavos, usted sabe qué rollo con su vida. Bueno, así decían en mis tiempos, entonces usted sabe qué rollo con su vida. Entonces nos vemos a las 5 para estar clamando a Dios. También le recordamos que no ha dejado de recogerse o de traerse despensa para los necesitados. Entonces usted pues la trae un domingo, otro, o sea, pero usted esté pensando en los necesitados y tráigala y usted ahí la deja y ahí en la cocina y ahí va a ser con la gracia de Dios usada para ese efecto. Amén. Entonces también pensemos en los demás, pues no hay más avisos, no hay cumpleaños, no hay pasteles, entonces ya nos vemos, Dios les bendiga. Vamos a orar. Señor, queremos darte gracias por tu palabra, por este tiempo. Ahora nos retiramos de este lugar, más no de tu presencia, como decía un hermano nuestro amado. Y queremos rogarte que donde vayamos, pues tú sigas ayudándonos a hacer luz y sal. Y Padre, pues podamos poner en obra, en marcha lo que hemos estado aprendiendo de ti en tu palabra bendita. En el precioso nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga. Nos seguimos mirando por acá.